Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a hacer una oración por la palabra. Señor, en esta hora queremos darte gracias por esa bendición, esa oportunidad que nos das de poder alabarte. Señor, ahora hay oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Rogamos, Señor, para que seas tú quien abra nuestros oídos, podamos poner atención, Señor, y lo que hoy escuchemos pueda ser de bendición, de edificación. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros y agrádate, Señor, de lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de este mes, el tema general, es reconociendo tu don. Veíamos las semanas pasadas el don de profecía, también veíamos el don de sanidad. Y el día de hoy vamos a ver el don de la enseñanza. Acompáñame a leer lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 4 al 7. Carta a los Romanos, capítulo 12, del 4 al 7. Lo leemos de manera alternada. La palabra del Señor dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Entonces, hermanos, nosotros recibimos un don en el momento en el que nos convertimos a Cristo. Y ese don es dado por el Espíritu Santo. El don viene siendo un regalo. Es una habilidad sobrenatural para poder hacer la obra de Dios. Y este don no es para el beneficio propio, es para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. El Espíritu Santo mora en nosotros, por lo que necesitamos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, estar llenos del Espíritu, orar en el Espíritu. Se tiene que notar el fruto del Espíritu, debemos ponerlo en práctica. Y una pregunta que es muy común el hacernos es: ¿cuál es mi don? La manera en que usted va a descubrir su don es al hacer lo que acabo de mencionar. Andar, vivir, estar llenos del Espíritu, orar en el Espíritu. Así lo va a poder descubrir. El andar en el Espíritu es someterse al Espíritu. Y usted va a ver que en qué áreas el Señor le está usando, porque es algo que va a fluir naturalmente. Ahí en la carta a los Corintios dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces no es hablar por hablar. El enseñar significa hacer que una persona aprenda una cosa. El don de la enseñanza es transmitir la verdad. Es dar a conocer la palabra de Dios, la sana doctrina. La doctrina es ese conocimiento, es esa sabiduría. Entonces, por lo tanto, el adoctrinar o el enseñar significa impartir conocimiento, el impartir sabiduría. Por ejemplo,
Usted podrá saber si tiene el don de enseñar, si usted comparte a cualquier persona y transmite esa verdad, pero esa persona le entiende y esa persona cambia. Esas son las características de una persona que anda en el Espíritu, de una persona que tiene el don de la enseñanza. En otras palabras, hermano, hermana, no quiere decir que usted necesita tener un cargo, el ser maestro, de subir al púlpito para poder ejercer ese don. La manera de ejercer este don es compartiendo la palabra. Puede ser uno a uno, puede ser un grupo pequeño, puede ser a niños, adultos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus familiares, vecinos. Puede ser incluso en una congregación. Y hay más personas de las que pensamos que tienen el don de la enseñanza. El don de la enseñanza es esa capacidad en el Espíritu Santo de transmitir la verdad a otra persona. Entonces, por eso necesita conocer bien la Biblia. Es esencial. Cuando estamos hablando de enseñar, es enseñar lo que dice la Biblia, no cualquier libro. En la primera carta a Timoteo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Dice, nada sabe. Está diciendo que el que enseña debe enseñar conforme a la Biblia, conforme a lo que ella dice. Otro punto importante lo vemos igual ahí en una de las cartas a Timoteo, que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Un siervo de Dios que tiene este don debe tener la actitud, debe tener la habilidad de poder enseñar. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. Y solamente debo estar dispuesto. El que enseña, exhorta, pero debe tener la Biblia que le respalda esa enseñanza. Entonces, no todos los que son miembros en una iglesia van a ser maestros, no van a tener ese cargo como tal, pero pueden tener el don de enseñanza. Porque tienen una buena actitud para enseñar, tienen disposición. Solamente necesita instrucción en la verdad, o sea, en la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, de que es una gran responsabilidad? Que de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, vamos a dar cuentas. El púlpito no es para dar palabras motivacionales, ni para hablar de todo el conocimiento que tengo, ni mucho menos para ser visto. Es un lugar para transmitir la verdad, para que la gente conozca cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto le obedezca. Entonces el maestro necesita conocer la palabra de Dios. Vamos a ver la actitud que tenía Esdras. Acompáñeme ahí a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10.
Lo leemos todos juntos, dice la palabra así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note que él inquirió la palabra de Dios. Esa palabra de inquirir significa el averiguar, el examinar cuidadosamente. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos ir a la Biblia, leerla y analizarla. Y este Esdras era un sacerdote y escriba versado y erudito en las Escrituras. Alguien erudito es alguien que tiene un amplio conocimiento. Era un hombre estudioso de la Biblia. Y es estudiar la Biblia, no otro libro escrito por fulano o por sutano, sino es la Biblia, escrita por Dios. Si usted quiere enseñar la Biblia, si usted quiere saber si tiene el don de enseñar, bueno, ¿usted ama la Biblia? ¿Le gusta la palabra de Dios? ¿Es una persona que la escudriña? Juan nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El escudriñar es indagar meticulosamente, el hacer todo lo necesario para saber una cosa. Y hay herramientas hoy en día que se pueden usar. Ya podemos buscar en una computadora, en nuestro celular, y puede hacer estudio de la palabra. Pero el mejor estudio es leyendo las Escrituras. Para que usted conozca la palabra de Dios es necesario leerla. A la hora de preparar un tema se invierte tiempo, hay que estar orando, se ponen, se quitan ideas, y gracias a la tecnología ya es mucho más fácil borrar, reajustar algunas cosas, pero lo más importante es que todo hay que hacerlo como para el Señor, absolutamente todo. El don de la enseñanza es para transmitir la verdad a otros, para que la reciban, pero no solamente se quede ahí, sino que la pongan en práctica, la pongan por obra. La palabra de Dios es como como una herramienta que arregla algo. Es como un mecánico que sabe qué herramienta utilizar para arreglar lo que está descompuesto. Mucha gente piensa que el enseñar es solamente dar información. Por ejemplo, si yo sé que alguien está mintiendo y solamente le digo que Dios aborrece la mentira, solo le estoy dando información. Pero debo transmitir la verdad y que la persona sepa cómo puede dejar de mentir. Ahí es donde el que enseña exhorta con la palabra, mostrando que para Dios eso es un pecado que debe evitar. Es un principio que debe vivir, una promesa que debe clamar. Entonces empezamos dándole exactamente lo que Dios quiere de esa persona. El Señor quiere que se utilice este don para que otra persona sea instruida. En la palabra vemos el ejemplo de Esdras. Había preparado su corazón para examinar la ley del Señor y para cumplirla. Uno debe poner en obra la palabra de Dios. Dios requiere entonces que primeramente ponga en obra la palabra de Él.
que obedezcan la palabra de Dios. Y eso nos va a hacer maestros efectivos con bendición de Dios. Usted puede ser cualquier persona en el sentido de su conducta, de su pecado, maldad, y ser un gran maestro universitario, ya sea que enseña matemáticas, que enseña física, y nadie va a decir nada. Pero en las cosas de Dios, el que enseña debe ser un instrumento limpio y debe ser una persona que hace lo que está enseñando. Hay que tener mucho cuidado en ser una persona que enseña y que no practica lo que está enseñando. En Romanos nos dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Está diciendo, ten cuidado en ser una persona que le gusta enseñar, pero no haces lo que estás enseñando. Es una advertencia. Con Dios no se juega, hermanos, hay una gran responsabilidad. En la carta de Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto no es una prohibición para enseñar, pero es una advertencia si no se transmite la verdad tal cual está escrito en la Biblia. Es una advertencia que no debe tomarse a la ligera. Dios en Timoteo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando se enseña es para que Dios se agrade y solo Él sea exaltado y solo Él sea glorificado. Cada mensaje que debe ser considerado como una obra maestra, porque se hace para la gloria de Dios. Los grandes pintores decían, pues esta es una obra maestra, le di todo mi corazón, puse toda mi pasión en ella, di lo mejor de mí. Y después en la siguiente obra dice lo mismo. Entonces el que enseña debe ser igual, dar lo mejor en ese mensaje. Y no importa si es a una persona, si es a un grupo pequeño o a una congregación. Este don se puede desarrollar y se puede mejorar. La hermana, nos dice también la palabra, que la hermana puede enseñar a otras. Vamos a leer lo que dice ahí en Carta a Tito, capítulo 2, del versículo 3 al 7. Carta a Tito, capítulo 2, del 3 al 7. Leemos del 2 al 6 de manera alternada. Del 3 al 6. La palabra dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Y pongamos mucha atención en el versículo
7, que dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, dice el 8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra nos lleva no solamente a transmitir lo que dice, sino también a predicar con el buen ejemplo. Como dice el viejo y conocido refrán, que los hechos hablan más que 1000 palabras. Deuteronomio nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La persona que ama a Dios y su palabra y quiere enseñar a sus hijos va a tomar cualquier oportunidad para enseñarles la palabra de Dios. La Biblia es perfecta y debe enseñarse tal como está. Tiene que transmitirse todo el consejo de Dios. Igual la palabra nos dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. También seguramente conoce lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En Efesios nos habla sobre cómo criar a los hijos y dice que hay que hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. Pero hermano y hermana, ¿qué les van a enseñar si no leen la Biblia? Predique en su casa, prepare un buen mensaje, transmita la verdad, instruya a sus hijos en casa. Y pueden leer juntos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, de enseñarles sobre las bendiciones de la obediencia, pero también las consecuencias que tiene la desobediencia. Hermanos, el Señor viene pronto. Y Dios nos dice en 1 Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí Pablo le está aconsejando a Timoteo estas cosas, que mientras Pablo va a visitarlo, él se dedique a enseñar a los demás la palabra de Dios. Y este consejo también aplica para nosotros. Mientras nuestro Señor viene, hay que ocuparnos en estas 3 cosas, que es en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y gracias a Dios que Él nos ayuda a hacer las cosas, pero si estudio la palabra y me preparo, estaré agradando a mi Señor y es para su gloria y su honra. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, por enseñar tu palabra. Porque, Señor, también el enseñarla es una gran bendición, pero también nos dices que es una gran responsabilidad. Señor, ayúdanos a poder transmitir tu verdad, a poder enseñar con amor. Te damos gracias, Padre, por los grandes maestros que usaste que usaste en nuestras vidas, para que te pudiéramos conocer.
Gracias, Señor, por la obra que haces día a día en nosotros. Señor, sabemos que es tu palabra la que transforma, pero a ti te plació utilizar a esas personas como instrumentos. Gracias, Señor, por ello. Permite que cada día podamos aprender más de ti y compartir tu palabra. Úsanos, Señor, como a ti te plazca. Danos esa sabiduría, danos entendimiento para poder hacerlo y que tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar orando.